Buenos días, Iglesia, ¿cómo están? Hoy estaremos pensando en algunas enseñanzas que se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 8. En este pasaje tenemos al sucesor de Roboam, su hijo Abías, en la lista de reyes desaprobados delante de Dios. Su reino duró solo 3 años. El versículo 2 dice que su madre era Maaca, hija de Absalón, quien, según el versículo 13, había hecho una monstruosa imagen de acera. Además, el versículo 3 dice que Abías anduvo en todos los pecados que había cometido su padre antes que él. No solo de uno, sino que de ambos padres. Abías había recibido una doble influencia negativa. El pasaje no da muchos datos sobre lo que hizo, por lo que parecería que lo que le interesa al autor es simplemente nombrarlo como rey reprobado delante de Dios, tomando como referencia a la vida espiritual de David. Versículo 3b dice: su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. No nos habla mucho de su reinado, como había mencionado, solo que hubo guerra entre Abías y Jeroboam todos los días de su vida. Si vamos a Segunda de Crónicas capítulo 13, se registra la batalla que una vez Abías ganó a Jeroboam y presenta a un Abías un poco diferente de Primera de Reyes. Ambos reyes del norte y del sur, Abías y Jeroboam, estaban por enfrentarse. Abías estaba con 400.000 hombres y Jeroboam con 800.000 hombres, es decir, el doble que Abías. Todavía la batalla no había empezado y Abías, rey de Judá, dio un sermón que destilaba mucha confianza en el Señor, especialmente haciendo énfasis en el pacto que había hecho Dios con David, de que sus hijos serían quienes reinarían sobre Israel. Acusa al reino del norte de haber abandonado a Dios y de confiar en becerros de oro y levantar falsos sacerdotes. En cambio, dice 2 de Crónicas, capítulo 13, versículos 10 al 12, pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son los hijos de Aarón, y los levitas están en la obra. Versículo 11b. Nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Versículo 12. Y aquí que Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes tienen las trompetas de estrépito para tocar contra ustedes. Oh hijos de Israel, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque no les irá bien. Mientras estaban negociando, Jeroboam le había hecho una emboscada, y los de Judá hicieron lo único que les quedaba hacer. Estaban sin salida. Entonces, ¿qué hacen? Claman al Señor. Y el Señor respondió inmediatamente, dándole la victoria sobre Israel, a pesar de que estaban en desventaja. Esto nos enseña que hasta un hombre malo, un mal hombre, puede recibir gracia cuando se apoya en el Señor. Realmente fue una gran victoria espiritual. Pero el haber salido victorioso en una batalla no significa que toda su vida haya sido de victoria. Volviendo a Primera de Reyes capítulo 15, versículo 5 dice: porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le había mandado, excepto en el asunto de Urías el heteo. Acá encontramos un contraste. En la vida tendremos muchas batallas espirituales. Parece que Abías salió victorioso solo en una. En cambio, de David dice que había hecho lo recto ante los ojos del Señor todos los días de la vida, de su vida. ¿Cuántas derrotas tuvo? Solo una, en el asunto de Urías el heteo. Esto nos habla de cuán cercanos a Dios estaban estos reyes, de la relación que tenían con Dios. David tenía una relación diaria con el Señor. En todo momento vivía consciente de la presencia cercana del Señor. En cambio, Abías se acercó al Señor solo una vez y por necesidad,
como último recurso. Y aún así, Dios fue fiel a su promesa y lo liberó de los enemigos. Incluso dio un sermón que aparentaba tener confianza en el Señor. Sin embargo, Abías en su vida diaria demostró ser todo lo contrario. Esto puede ser una advertencia para que no cometamos el mismo error de Abías, que para enseñar, evangelizar o predicar la palabra de Dios podemos ser muy elocuentes, pero que nuestra vida diaria no refleje lo que predicamos. Por lo tanto, no nos cansemos de orar, ni de leer, escuchar y pensar en la palabra de Dios día y noche. Se tiene que hacer parte de nuestras vidas, de nuestra actitud, de nuestros pensamientos. Tiene que estar grabado en nuestros corazones. Oremos para que realmente seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, para que cuando vengan los momentos difíciles, de prueba, de tentaciones, estas no nos afecten. Nuestras hojas estén siempre verdes, llenas de vida, llenas de la luz del Señor, y para que a su debido momento demos mucho fruto. Vistámonos de la armadura del Señor, permanezcamos firmes y peleemos la buena batalla de la fe. Que el Señor les bendiga hoy también y que terminen bien la semana.